7:10. Yolanda, adelante. Muy bien, gracias, Carlos. Estamos ya con el economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas, que realmente no necesita mayor presentación actualmente. Todos conocemos de su trayectoria e importantes ejecutorías en el ámbito de su experticia. Bienvenido, ministro. Un gusto tenerlo aquí. ¿Por qué no viajó a Washington? ¿Qué pasó? Muchas gracias por la entrevista, Yolanda. Sí viajé a Washington. Llegué al puerto de entrada de Atlanta. Tuve una llamada telefónica de personas que habían estado conmigo y que dio positivo el tema COVID. Y por responsabilidad con todas las personas que estaban conmigo y el presidente propiamente, me tocó regresarme. Así que estoy desde Quito, ya me hice mi examen, no tengo COVID, pero había que tomar esa decisión y he seguido las reuniones, he estado en las reuniones, pero de manera virtual. Qué bueno, cuídese, señor ministro. Vamos a lo que nos ocupa. El presidente Lenín Moreno anunció desde Washington un plan de ayuda a las familias afectadas por la pandemia del COVID-19 como parte de un paquete de apoyo económico a los más necesitados. Permítame ir viendo con usted cada uno de estos temas. El gobierno entregará un bono de $500 a cuántas personas, cómo, cuándo y a quiénes. A ver, son 4 aspectos básicos que se anunciaron desde Washington. Obviamente esto lo discutimos antes con mi presencia aquí en Ecuador. Es de $500 a 530,000 personas que perdieron el trabajo durante el periodo del problema y que obviamente están afiliados a la Seguridad Social. Ese es uno de los elementos que se anunciaron. Por otra parte, el bono de protección familiar, eso hace una extensión de su beneficio, son más o menos 430,000 personas. En 2 etapas, la primera etapa en febrero, la segunda etapa en marzo, son $120 que se entregará de bono, en un caso a 238,000 y en el otro caso a 242 familias que suman 480,000 familias, que es el segundo elemento del anuncio del programa. ¿Cómo se lo va a hacer esto? Por cierto, a través de todo el sistema financiero, nacional, privado y público, para tratar de llegar y rápido a todos los sectores que se buscan. Por otro lado, dejaron de pagar al Seguro Social Campesino, afiliados por el problema de la crisis. Sí. Ahí se van a reincorporar a 10,000 familias, y esto se acompaña de un pago por 3 años de la afiliación de estas personas. O sea, el Estado va a cubrir esa afiliación. Y finalmente, entre enero y marzo de este año, son 225,000 familias de la red de protección social, además de las 225,000 que ya se sumaron de septiembre a diciembre del año pasado. Es decir, 50% de cobertura en bonos y pensiones para los más pobres. Esto, en palabras sencillas, significa más de 1,5 millones de familias que estarán recibiendo un bono mensual de protección de pobreza. Este es un paquete de apoyo social que se ha buscado introducir precisamente porque el problema económico ha sido demasiado intenso, las cifras de pobreza obviamente han empeorado, el empleo de igual manera, a pesar de que en las últimas fechas muestra una recuperación, pero se ha creído importante dar esta suerte de apoyo para los sectores sociales más vulnerables. ¿Por qué ahora, ministro? ¿Por qué no se previó y se hizo esto antes? ¿Qué es lo que tenemos ahora que no tuvimos para poderlo hacer efectivo? Bueno, es un proceso de ordenar las cuentas y encontrar las fuentes de financiamiento, Yolanda. Como usted entenderá, se inició el proceso, vino la pandemia, vino la crisis, hubo la necesidad de un acuerdo con los tenedores de bonos, hubo la necesidad de un acuerdo con los multilaterales, se empezó a recibir los recursos, nos empezamos a poner medio al día en las cosas y conforme va actuando esa inercia es que se van abriendo espacios para poder abrir. Así que todo tiene su secuencia lógica. Habría sido imposible esto al principio del año pasado por obvias razones. Ahora es viable, no digo que sea fácil, estamos obviamente abriendo los espacios para esto, pero esto es un resultado del apoyo internacional que hemos recibido y del manejo económico que se ha hecho. ¿Esto entonces no significa o no representa más deuda para el país?
No, esto está dentro del programa económico. Aquí no es que estamos dañando el programa ni rompiendo lo que se ha venido haciendo. Eso es parte de lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que como ha habido recursos que están ingresando, claro que ha habido deuda desde el año pasado a la nueva, adicional, pero Sí. también hemos reemplazado deuda más cara por deuda más barata, y en ese proceso estamos, inclusive con el reciente acuerdo logrado con el DFC de Estados Unidos. Ok, ok. Bueno, muy bien. Vamos ahora con Carlos Vera desde Guayaquil, pero no sin antes recordarle que si no vota es dejar que otro lo haga por usted. ¿Qué le suena a esto, ministro? ¿Está de acuerdo que si uno no vota, vendrá otra persona que lo hará por uno y tomará la decisión del futuro del país? Yo creo que tenemos que ser responsables en este acto democrático de votar y pensar que esa decisión nuestra va a ser trascendente para el futuro del país, que pensemos que el país ya no puede más de actitudes populistas o demagógicas, tiene que buscar una ruta de certeza, una ruta de confianza, una ruta de seguridad, de responsabilidad. Así que creo que todos tenemos que hacer presencia en el acto electoral del próximo 7. Muchas gracias, ministro. Vamos con Carlos Vera desde el puerto principal. ¿Tiene más para usted? Señor Ministro de Finanzas, buenos días. Celebro su acto de responsabilidad. No sabía yo, no tenía claro si estaba en Quito, en Washington, entonces sí viajó. El registro que yo tenía es que viajó. Nos acaba de contar lo que ocurrió cuando estaba en Atlanta. Se dio vuelta porque hay personal cercano a usted que estuvo con COVID, volvió, se echó la prueba y está negativo, como usted sabe, porque ahora me dicen el infectólogo Carlos Vera. No es que lo soy, sino que algo me he enterado por ese tema de todos los días. Como usted sabe, ya en los primeros 5 días del virus no se detectan las pruebas si es que lo tiene, así que tiene que hacerse otra pronto. Segundo, la repercusión que esto tiene es la posibilidad, como estuvo cerca el presidente, de que él pueda ser afectado también. Supongo que el jefe de Estado se da la prueba. Cuidado, se complica en Washington. Tercero, sobre esta materia. Esto fue tan abrupto y tan impactante ayer que hasta ahora me es difícil procesar y entender las cosas, llegar a saber primero estos recursos de dónde salen. Usted dice, ¿estaba en el programa económico? No, yo no lo vi. Si estaba, no me di cuenta. Juan Sebastián Roldán habló ayer de que han hecho una reasignación de recursos, es decir, esos fondos ya estaban comprometidos. Lo que ustedes han conseguido es que los organismos internacionales concesionarios de esos créditos que estaban destinados a un fin autoricen realocarlos a otro fin. Y por lo tanto no significa nueva deuda, sino parte de la deuda ya contraída redireccionada. ¿Es así o no? Sí, pero esto hay que completar la explicación con los recursos que tienen que entrar en este año. Hay un financiamiento adicional que se requiere para el 2021. No es que ahora no necesitamos ni $1 más, sí necesitamos más recursos, pero esos recursos van a ser en cantidades menores que el año pasado. ¿Por qué? Porque hemos podido arreglar las cosas y ordenar las cuentas de la mejor forma posible. Entonces, esos recursos adicionales, más los recursos de libre disponibilidad de los multilaterales, recuerde que no todo lo que nos prestan está dirigido a un proyecto específico. Ajá. Algunos están en esos proyectos, otros están bajo el concepto de libre disponibilidad, entonces es el gobierno el que toma las decisiones. Okay, otra y aclaración. Adicionalmente puede distribuir y mejorar la asignación de fondos para poder cubrir todo lo que se está anunciando. En buena hora, cabe decir usted que los efectos de la pandemia superan lo previsible, que ha habido un sector numeroso que ha vuelto a caer en la pobreza y que el repunte del empleo no es suficiente. En buena hora. La segunda cosa también tiene que ver con que deben haber medido que esta oferta de te doy $1,000 apenas sube al poder ha aprendido. Y por lo tanto ustedes le están dando $500 enseguida a 572,000 personas que eran afiliadas al IES, ganaban menos de $1,000 de sueldo y quedaron en el desempleo. ¿Es así? A ver, hay que distinguir las cosas. Nosotros estamos sacando recursos del presupuesto del Estado en base a los principios que expliqué, los recursos que vienen de afuera y la reasignación interna.
los recursos que se están ofreciendo por parte de algún candidato son recursos que quieren regalar tomándose plata que no es de ellos, que es la plata de las reservas. Es la plata que está depositada en el Banco Central, la misma que a su vez responde a un porcentaje de los depósitos bancarios, es decir, la plata de la gente. Entonces son dos temas absolutamente distintos. Fíjese qué importante es esta aclaración. Fíjese, porque anoche, que en el programa donde usted estuvo para estrenarlo, difundía esto, alguna gente lo que decía, ya ven, si el gobierno ahora puede dar $500, ¿por qué no puede dar el futuro gobierno $1,000? Lo que están haciendo es anticiparse para vaciar esa propuesta. No es así. Nosotros no estamos tocando $1 de las reservas internacionales, Carlos, porque esa plata no es nuestra, no nos corresponde. Estamos usando los recursos propios del presupuesto del Estado en base a las fuentes que acabo de indicar. Así que no hay que mezclar las cosas. Sigamos con las precisiones. De paso, estos $500 serán por una sola vez a los que han quedado en el desempleo. 570,000 eran afiliados al IES y ganaban un sueldo hasta $1,000. Siguiente. Hay 2 incorporaciones de gente al bono de $120. 228,000 se incorporarán en febrero, 238,000 se incorporarán en marzo. Eso suman más o menos... Perdón, Carlos, que le corrija. 238 es en febrero y 242 de marzo. A ver, 238 en febrero y 242 en marzo. Ok. Eso suman más o menos 480. 480, ok. Estas 480,000 personas son adicionales a las de la base del bono que ya existe. Son personas adicionales, así es. $120 mensuales. Correcto. ¿De dónde sale la plata para eso? De lo mismo. Todo lo que está aquí, todo lo que está en el detalle, sale de la misma fuente. Lo que pasa es que hay recursos que se toman del manejo de la seguridad social, pero ahí el Estado es el que tiene que entrar a compensar. Pero no se está quitando plata a nadie, se está buscando los recursos que tenemos, que son las fuentes correctas o adecuadas, digamos, de cómo financiar una operación de esta naturaleza. Ok, ¿cuánto suman las 480,000 personas que se incorporarán al bono de $120, los 570,000 que por una vez recibirán $500 ya, si quedaron sin empleo, son afiliados al IES y ganan $1,000, y cuánto cuesta, vendría a ser en este caso, los 10,000 de Seguro Social Campesino que van a reintegrar porque se quedaron fuera debido a la crisis, y estos 10,000 que van a reintegrar al Seguro Social Campesino será por 3 años. ¿Cuánto suma este paquete que yo anoche decía que era una inyección a la avena? A ver, estamos todavía puliendo los números, pero le voy a decir la cifra aproximada. Más o menos nos cuesta $550 millones. Eso nos cuesta todo. Ok. ¿Qué espera como resultado usted a corto plazo con estas medidas que implementarán enseguida? Estas son decisiones que van a ayudar, van a mitigar el impacto de lo que se ha pasado, pero no están resolviendo el problema. La economía tiene que reactivarse y por eso estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. Aparte del ordenamiento fiscal, las reformas, la búsqueda de recursos, los acuerdos internacionales, el financiamiento, etc. Porque esa es la única manera de poder encontrar mecanismos de ampliación del empleo, que es la mejor forma, o por no decir la única, de sacar a las personas de la pobreza. Es decir, esto va a ayudar. Esto es una especie de mitigación del impacto, pero no es la resolución de todos los problemas. Esto tiene que continuar hacia adelante y la reactivación económica es lo que va a permitir que haya sostenibilidad en la recuperación de la actividad económica y del empleo. Ya, válida aclaración. Mire, un elemento de esa reactivación es la forma en que se pueda aprovechar este financiamiento de hasta $3.500 millones que ustedes consiguieron de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, un organismo gubernamental, la semana pasada. ¿Ya? Pero eso requería que hayan proyectos concretos en donde esos recursos se puedan destinar. Y ustedes habían identificado en principio
4 áreas. ¿Cuándo se concretan esos proyectos? Estamos entregando ya información de tal suerte de poder identificar qué proyectos son los que más avance registran y qué información adicional se requiere entregar. Con esa información hay que elaborar un cronograma por proyectos o por empresas, con fechas, donde se tenga una fecha tal acción, otra fecha tal otra, hasta llegar, por ejemplo, a la entrega en la concesión de un determinado proyecto. Una vez acordado ese cronograma con fechas, actividades, el DFC firma con Ecuador, con el Ministerio de Finanzas en este caso, un convenio de crédito, porque lo que firmamos es un convenio marco, no es un convenio de crédito, y ese convenio de crédito establece las condiciones, y ya están anunciadas las mismas, que todo el país conoce, y con ello nos dan los recursos y nosotros los utilizamos para los objetivos que hemos explicado. Qué importante la aclaración. Entiendo entonces que los 3.500 millones de dólares están disponibles sujetos a la entrega o concreción de esos proyectos, no es que han venido todavía, primero. Y segundo, eso se dividía en dos montos, el 80%, 2.800 millones que son provistos a través de algunos préstamos justos de la DFC, y el 20% restante, que es 700 millones, entregado por bancos privados. ¿Eso también demora o eso va directo a lo que ustedes llaman reactivación económica? O sea, el monto de recursos que recibe cada proyecto, hablemos de 100, 80 viene del DFC y 20 por otros bancos, bancos comerciales, etcétera. Entonces podemos utilizar ese paquete en lo que sea necesario. La búsqueda de los otros participantes en cada proyecto, es decir, de los otros bancos participantes, es un trabajo que va a hacer directamente la DFC. Y esto es bueno, porque es una forma de insertarnos en los mercados y que otros participen del riesgo del país. Seguramente lo harán más rápido también, si es cierto que el sector privado es más eficiente que el público. Una cosa adicional, habían, de lo que recuerdo, identificado antes para lo que esto se denomina monetización, como vemos algunos cuadrados románticos del comunismo lo entienden todavía como privatización, dale con la cantaleta de los 60. Habían algunos proyectos identificados en el sector público que estaban en esta línea. Una era la administración de CNT, otra, la concesión de las antenas. Recientemente me habló la gerente general Marta Moncayo de esto, de cómo les podía rendir, en ese caso, 170 millones de dólares. Otra era la venta en marcha del Banco del Pacífico. ¿Ve usted que esos o algún otro se pueda concretar en 2 o 3 meses antes de que concluya el gobierno, o lo que le están dejando es una facilidad al próximo gobierno? Bueno, esta es una decisión para el país, no es una decisión para este gobierno. Esto tiene que mantenerse en el tiempo, y en los meses que nos queda, obviamente que no vamos a alcanzar a hacer absolutamente todo. Vamos a dejar encarrilado el tema y ojalá con la mayor cantidad de fondos recibidos de cada uno de los proyectos. En ese trabajo estamos. No todo depende de nosotros. Hay instancias de decisión adicionales. Por ejemplo, un contrato de crédito requiere un informe de Contraloría, de Planifica. Hay la necesidad del acuerdo legal entre las partes, es decir, si hay su propia dinámica y su propia burocracia, si queremos llamarlo, para cada una de las operaciones. Pero la idea, Carlos, es que podamos concretar la mayor cantidad posible y ojalá una siguiente administración le dé continuidad y termine todo lo que va a quedar en proceso, que eso es lo que realmente interesa. Aquí lo que estamos tratando es de darle al rol del Estado el que le corresponde, que el Estado deje de ser lo que no es. El Estado no es un empresario, el Estado es un regulador, es un supervisor, y por eso estamos con los proyectos que tienen que monetizarse dentro de la normativa vigente. Como usted sabe, no hay cómo vender empresas públicas, hay que armar el esquema que nos permita la ley. Bajo ciertas condiciones sí hay cómo vender, cuando están bajo legislación privada, a pesar de que el propietario sea público. Estoy hablando, por ejemplo, del caso del Banco del Pacífico. Está bajo normativa privada, pero el dueño es la CFN, que es una entidad pública. Ahí sí se puede vender,
pero CNT, por ejemplo, no se puede vender. Está claro. CNT se puede concesionar la administración. Entonces, en cada espacio de la normativa vamos a aplicar, obviamente, lo que nos permite la ley. Señor ministro, gracias por su claridad y puntualidad y por precisar lo que será ya inmediato, a corto plazo, febrero, marzo máximo, y lo que tomará un poco más de tiempo. Era muy necesario para no sobredimensionar las expectativas y a la vez valorar lo que a corto plazo se está haciendo ya con los sectores más vulnerables. 7:31, Mauricio Pozo, ministro de Finanzas.